Ahora mismo lo que estamos viendo es una escalada mayor del conflicto y sí que puede ser y tiene el potencial de convertirse en una guerra total, porque una guerra total en cuanto a la invasión total del territorio de Nagorno-Karabaj. El gobierno azerbaiyano ha lanzado una invasión del territorio de Nagorno-Karabaj, que es un territorio en disputa históricamente entre Armenia y Azerbaiyán. No es una escalada puntual, es parte de un proceso que llevamos viendo los últimos 3-4 años, incluso previo a la guerra de 2020, porque Azerbaiyán está estableciendo unas condiciones de máximas completamente de disolución de las fuerzas armadas del Nagorno-Karabaj y de una rendición total del territorio. Por supuesto, generaría un descontento social muy grande, tanto en Armenia como en la propia población del Nagorno-Karabaj. Entonces, la integridad de Armenia sí que podría verse amenazada por esta nueva guerra si decide intervenir directamente en favor del Nagorno-Karabaj. Por eso el primer ministro Pashinyan se ha mostrado tan distante a la hora de tomar una posición y sobre todo de intervenir en apoyo al Nagorno. El del corto plazo, básicamente, es el aislamiento de la región del Nagorno-Karabaj y la apertura de corredores que permitan conectar el territorio azerí con regiones al otro lado de Armenia. Además, el control completo del corredor de Lanshin para controlar un poco ese flujo de suministros que le llegan al Nagorno-Karabaj, que era algo que ya hacía, pero lo que quiere es controlarlo por completo y marcar su estatus como potencia a la vez que desarmar al ejército del Nagorno-Karabaj. En el largo plazo, el nacionalismo azerbaiyano plantea esa asimilación completa del territorio dentro del marco del Estado de Azerbaiyán. Azerbaiyán lo proyecta como eso, como una operación antiterrorista, igual que Rusia proyectó su invasión de Ucrania como una operación antiterrorista, pero la realidad es que nos encontramos en un paso más de todo ese proyecto y proceso de asimilación del Nagorno-Karabaj, que probablemente estemos en una de las fases finales de las operaciones y toda esta estrategia que hemos visto en los últimos años de Azerbaiyán. La comunidad internacional juega un papel importante, sobre todo por las pacificaciones históricas que hemos visto en el conflicto, cómo se firmó, sobre todo Rusia, cómo medió en el alto el fuego en 2020, y ahora mismo la Unión Europea tiene un papel importante por dos razones. Una, considera a Azerbaiyán un socio estratégico. Es decir, la Unión Europea tiene que ver cómo se posiciona cuando tienes a un socio estratégico de tus últimos años invadiendo un territorio y con el potencial de cometer algún tipo de genocidio o de aislamiento de una población determinada. Y por otro lado, es probablemente el único aliado junto a Estados Unidos fiable que le queda a una Armenia. Rusia ahora mismo no mira hacia el Cáucaso y la Unión Europea tiene el potencial de intentar mediar entre estos dos estados. Recordemos que había fuerzas de pacificación rusas desplegadas en el territorio y no están siendo capaces de mediar en la invasión que nos estamos encontrando en el Nagorno-Karabaj. Entonces, es representativo de la incapacidad de Moscú para proyectar influencia clara en toda la región de su alrededor, en toda esa esfera de influencia tradicional de Rusia. Azerbaiyán tiene una superioridad militar y el contexto internacional completamente a su favor. Entonces yo creo que lo que nos vamos a encontrar es con un aislamiento completo del Nagorno-Karabaj y probablemente algún tipo de acuerdo de paz que lleve hacia una mayor integración del Nagorno-Karabaj dentro de Azerbaiyán. Azerbaiyán lo proyectará como una asimilación pacífica de esas minorías armenias, como que se les da el derecho a poder quedarse en el territorio, pero creo que la independencia de la República de Artsaj y sus relaciones con Armenia se van a ver seriamente dañadas y Azerbaiyán probablemente acabe de algún modo u otro creando alguna suerte de pseudo-autonomía de la República de Artsaj, del Nagorno-Karabaj, y metiéndolo más en su territorio. No creo que vaya a ser el fin del conflicto, porque el nacionalismo tanto en Azerbaiyán como en Armenia es muy fuerte, y para Armenia una posible pérdida o mayor de territorio del Nagorno-Karabaj para la población armenia va a ser vista como una traición, pero no creo que vayamos a ver una buena resolución del conflicto en favor de Nagorno-Karabaj o Armenia.